Hola, profe. Sí, sí, se escucha. Gracias. ¿Se ve ahí lo que comparto? Sí, Perfecto. ¿Pudieron hacer lo del trabajo que les mandé? Ni lo vieron. yo pude hacer solamente el A, yo soy sincero. El B se me complicó un poco. Ahí está. En la misma planilla están ocultas las filas donde están escritas las soluciones, pero igual lo vamos haciendo. Ah, mira. No. Lo único que tienen que o sea, le había hecho yo algunas correcciones al enunciado para que veamos otras cosas. Por ejemplo, para lo que era que había que poner tipo de denominación, justamente la consigna A, es utilizando la tabla código de clientes, ¿sí? Y lo que nos decía es que si se ingresa cualquier código mayor al último, lo que tenía que aparecer en tipo, en denominación sería consumidor final. Siempre que nosotros trabajamos con las funciones de búsqueda, utilizábamos el 0 como argumento para indicarle que la tabla no estaba ordenada, por lo tanto que haga una búsqueda exacta. ¿Se acuerdan de eso? En este caso, la tabla está ordenada, ¿sí? Si nosotros le pusiéramos búsqueda exacta, o sea, lo único que nos va a dar es un error cuando ingresemos un valor que no sea ninguno de estos que figuran en esta lista, ¿sí? Cuando utilizamos lista ordenada, es decir, utilizamos el buscar B, vamos a hacer primero solamente el buscar B. Insertamos la función buscar B, valor buscado va a ser el código de cliente, ¿sí? Matriz donde vamos a realizar la búsqueda, en la tabla código de clientes, seleccionamos toda la tabla, como a esto lo vamos a copiar hacia abajo, dejamos en referencia absoluta presionando F4, indicador de columnas, la que tiene la denominación, ¿sí? Es la segunda columna, perdón, la tercera columna de la del código de cliente. Entonces acá va a ir el número 3. En ordenado vamos a poner 1 que dijimos es verdadero, ¿sí? Indica que la lista está ordenada. Aceptamos. Copiamos eso hacia abajo. Si ingreso un código mayor al último que estaba, si veo en la lista de código de cliente, el último es 5, ingreso 8, por ejemplo, me va a aparecer consumidor final, ¿sí? Porque ¿cómo trabaja la función buscar cuando trabajamos con una tabla ordenada? Va recorriendo en forma ordenada la columna que tiene el valor buscado, ¿sí? Y cuando lo que encuentra, ¿sí?, es mayor a lo que existe acá, o lo que tiene que buscar ya no existe en esta lista, pone el último valor que haya encontrado, ¿sí? Lo mismo, si yo tuviera valores acá intermedios, supongamos no tuviera el 3, vamos a poner acá el 4, ingresara como código de cliente acá el 3, fíjense, me pone Laura Solís. Laura Solís es el 2, ¿sí? ¿Cómo trabaja esto? Va recorriendo la columna donde tiene que encontrar el valor buscado. Si termina la lista o llega a un valor mayor de lo que está buscando, lo que pone como resultado es lo que está en la fila anterior a la que encontró ese valor mayor, ¿sí? Así trabaja cuando elegimos trabajar con una lista ordenada. Por eso es que acá al momento de concatenar, lo podemos hacer con la función. Lo que tenemos que concatenar es el buscar B para traer primero el tipo, ¿sí?, de cliente. Podemos hacerlo insertando la función
valor buscado va a ser entonces código de cliente, matriz en donde buscar nuevamente toda la matriz de código de cliente, dejando con referencia absoluta, y el indicador de columna en este caso va a ser 2. La lista, dijimos, está ordenada. Entonces, concatenamos la primera función buscar B para que nos traiga el tipo de clientes con otra función buscar B que nos trae la denominación. Podemos agregar ¿sí? Y copiamos esa concatenación de funciones buscar B hacia el resto de las celdas. Segunda consigna, que nos pedía calcular el importe de interés de acuerdo al tipo de plazo fijo y el tipo de moneda. Si no existe el código de tipo de plazo fijo, que aparezca el texto código erróneo. El resultado de ese debe estar expresado en la misma moneda del depósito. En esta planilla nosotros tenemos, por un lado, el tipo de plazo fijo y el tipo de moneda, ¿sí? El tipo de plazo fijo nos lleva hasta una tabla donde tenemos distintas tasas a aplicar según el tipo de moneda. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar una función buscar B para saber qué tasa utilizamos. La función buscar B a aplicar a tipo de plazo fijo, en un caso tenemos que utilizar la columna 2 y en otro caso la columna 3, en función de si la moneda es peso o si la moneda es dólares. Por lo tanto, en esta función, lo primero que vamos a tener que hacer es preguntar si el contenido de la celda donde está moneda es igual al signo peso Si es igual al signo peso, vamos a utilizar la función buscar B, ¿sí? Donde el valor buscado va a ser el tipo de plazo fijo, la matriz en donde vamos a ir a buscar es la matriz que tiene código de plazos fijos, seleccionamos toda la matriz con referencia absoluta, presionando F4, punto y coma. Si es peso, el indicador, perdón, acá vamos a indicar si la matriz está ordenada o no, le ponemos que no está ordenada. Columna 2, entonces si es peso y que no está ordenada. ¿Sí? Ahora, si esto no se cumple, o sea, la celda C7 no es igual a peso, quiere decir que estamos ante la moneda dólar. Por lo tanto, punto y coma para hacer el valor si falso de la función si, y vamos a hacer nuevamente la función buscar B, que la podemos copiar, y lo que vamos a tener que cambiar es el indicador de columna, porque la tasa a utilizar va a ser la columna 3 del tipo de plazo fijo. Hasta ahí lo que tenemos es la celda de tasa. A todo esto lo vamos a tener que multiplicar
¿sí? Por el importe y por la cantidad de días. Por el importe, que es la celda B7, y la cantidad de días, que es la celda G7. ¿Sí? A su vez, nos decía que aparezca código erróneo, ¿sí? Si el resultado, o sea, si no encontraba el código de tipo de plazo fijo en la tabla correspondiente. Por lo tanto, entonces, a todo esto le vamos a tener que anteponer la función si error. Si todo esto da error, punto y coma, código incorrecto, código erróneo, perdón. Una cosa más a tener en cuenta. Las tasas están en referencia al tiempo, son tasas anuales. Por lo tanto, en la fórmula para calcular el interés, nosotros vamos a tener que dividir esa tasa por 365 y luego recién multiplicarla por el valor de importe y por la cantidad de días. Ahora sí, copiamos eso al resto de las celdas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Vamos a la siguiente. Nos pide hallar el valor en pesos al vencimiento, considerar el tipo de moneda y en caso de corresponder aplicar la cotización que figura en la planilla. El valor en el vencimiento entonces va a ser la suma del importe más los intereses, ¿sí? Teniendo en cuenta del tipo de moneda que se trate. Vamos a utilizar la función si. Y nuevamente, si el contenido de esta celda es igual a pesos, el valor al vencimiento va a ser el contenido de esta celda más el importe. Pero si no es así, o sea, quiere decir que la moneda es dólar, vamos a abrir paréntesis, y va a ser la suma del importe ¿sí? Más la celda que tiene interés, no la puedo seleccionar porque se me empleó demasiado para acá, voy a escribir el nombre de la celda, H7, y a todo esto lo vamos a tener que multiplicar por la cotización del dólar que tenemos en esta celda. Como vamos a copiar hacia abajo, con referencia absoluta a eso. ¿Sí? Y a eso lo vamos a copiar para el resto de las celdas.
si no queremos que nos aparezca este texto cuando tenemos un valor de texto, digamos, en la otra celda, vamos a tener que anteponer a todo esto la función si_error. Para decir que en el caso de que esto realmente dé error, no ponga nada, comilla, comilla, y si no, sí que ponga el valor que corresponda a la fórmula que acabamos de escribir. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos al siguiente. El vencimiento. Hallar la fecha de vencimiento de depósito efectuado. Tenemos la fecha del depósito más el plazo en días. ¿Sí? Habíamos visto que podíamos sumar directamente, ¿sí?, a una fecha, sumarle cantidad de días, y si la celda ya tiene formato de fecha, nos va a mostrar en fecha, o si vamos a aplicarle formato. Pero si queremos hacerlo de manera general, sin importar el formato que tenga la fecha, vamos a tener que utilizar la función texto. Es decir, la función texto tenía dos argumentos. El valor, ¿sí?, que sería la suma de la fecha inicial más el plazo en días, y el formato que le vamos a aplicar, que decíamos, para este caso, nos pedía día, mes y el año de 4 dígitos, ¿sí? Entonces podemos poner día, mes, ¿sí? Y a partir de ahí, copiar eso mismo para todas las otras celdas. Entonces, si nos piden este tipo de cosas, básicamente apunta a utilizar la función texto para lograr el formato deseado. Porque si no, la otra era tener que trabajar sobre la celda, formato de celdas, y elegir que sea de tipo fecha, ¿sí? Si no, por defecto nos va a poner a la suma de una fecha con números, nos suele poner como directamente un número de serie, o sea, un número al que hay que convertirlo a fecha. El punto E nos pide obtener el total de cada tipo de plazo fijo por cada tipo de moneda y el porcentaje que representa este total por tipo de moneda. Esto está apuntando a que hagamos una tabla dinámica. Es decir, tenemos que ir a la ficha insertar, tabla dinámica. El resultado lo vamos a poner en una nueva hoja. ¿Sí? Y nos decía que tengamos por un lado el tipo de moneda y el tipo de plazo fijo. Y para eso ponemos el valor al vencimiento. Vamos a leer la consigna. Obtener valor total de cada tipo de plazo fijo por tipo de moneda y porcentaje que representa este total por tipo de moneda. Hasta acá tenemos el total discriminado por tipo de plazo fijo y por tipo de moneda. Nos piden lo mismo, pero determinar el porcentaje que representa este total por el tipo de moneda. ¿Sí? Acá donde yo le decía, es indistinto dónde pongo el tipo de plazo fijo en este caso y el tipo de moneda, pero cuando me piden el tema de porcentaje, que tengo que tener en cuenta dónde ubiqué cada uno de ellos, porque me están diciendo que porcentaje representa este total con respecto al tipo de moneda. Por lo tanto, lo voy a expresar a esto en configuración del campo, ¿sí? Mostrar valores como
porcentaje, el tipo de moneda, lo tengo en columna, entonces porcentaje del total de columnas. ¿Sí? Entonces, obtuve los totales discriminados por tipo de plazo fijo y por tipo de moneda, peso y dólares, y a su vez el porcentaje que representa cada uno de estos totales con respecto al total por tipo de moneda. ¿Sí? Bien, el total de pesos es esto, por lo tanto, cada uno de estos porcentajes que vemos acá es qué porcentaje representa el total por este tipo de plazo fijo sobre el total por el tipo de moneda peso en este caso. Y acá sobre qué porcentaje representa cada uno de estos valores con respecto al total del monto depositado en dólares. En el punto E, que es el que hagamos, bueno, punto F, cantidad de depósitos y valor al vencimiento para las transacciones tipo de plazo fijo de 90. Esto que tenemos acá. Habíamos dicho, cuando nos están pidiendo para una cosa en particular, y en este caso además tenemos las referencias ya en celda, a lo que está apuntando es a que trabajemos con las funciones condicionales, ya sea sumar sí, contar sí. ¿Sí? Si nos pidieran por cada tipo de plazo fijo y no por uno en específico, utilizaríamos subtotales. Entonces, la cantidad que hay de esto lo vamos a hacer con la función contar sí. Rango donde vamos a contar es donde podamos identificar el tipo de plazo fijo, es decir, esta columna. No hace falta poner en referencia absoluta porque no vamos a copiar esto a ningún lado. El criterio o condición va a ser que sea igual a T90. ¿Sí? Total al vencimiento, vamos a utilizar ahora la función sumar sí. Rango donde vamos a evaluar el criterio, o sea, rango donde podemos verificar que correspondan a este tipo de plazo fijo, y rango de suma es, nos decía, valores al vencimiento, todo ese conjunto de celdas. Nuevamente, como no vamos a copiar a ningún lado, ninguno de los rangos dejamos fijos o con referencia absoluta, no hace falta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Punto G nos pide armar la tabla de criterios para mostrar depósitos en pesos con plazo mayor a 90 o en pesos con importe mayor a 1.000.000. Está armada ya acá la tablita de criterios. ¿Qué involucra? Primero, el tipo de moneda. Vamos a armar la primera parte de los criterios. Que sea igual a pesos. Un plazo mayor a 90 días. Que decimos que incluimos entonces la columna plazo y la condición es que sea mayor a 90. Cuando nos dice O, estamos hablando que nos muestre entonces todos los datos que cumplan con esta condición y además también que nos muestre los que cumplan con esta otra. No que van a cumplir las dos condiciones a la vez. Quiere decir que las condiciones que aparecen después de lo van a ir en otra fila del área de criterios. Entonces, para responder a esto, creamos otra fila donde nos pide también que sean pesos. Entonces, en la columna moneda vamos a poner peso. Con un importe mayor a 1.000.000. Agregaremos la columna importe y la condición es mayor a 1.000.000. En este punto, si nos pidiera que el importe esté entre 500.000 y 1.000.000, recuerden que lo que tenemos que hacer es duplicar la columna importe, ¿sí? Y poner en un caso mayor a 500.000 y en otro caso menor a 1.000.000. ¿Sí? Es la única forma que tenemos de armar áreas de criterios para especificar valores entre una cosa y otra. Es repitiendo la columna y poniendo en un caso la condición de mayor y en otro caso la de menor. Punto H.
nos pide en la columna plazo en días, no permitir valores menores a 30 ni superiores a 300 días. Tenemos que seleccionar todas las celdas a las cuales vamos a aplicar validación de datos, ¿sí? Vamos a la ficha datos, validación. Cantidad de días nos pide en números enteros y vamos a especificar entre, ¿sí? El mínimo va a ser 30 y el máximo va a ser 300 días. Aceptamos. Y a partir de ahí no vamos a poder ingresar un valor que no esté entre esos valores, ¿sí? Ni menor a 30 ni mayor a 300. Si no nos especifican nada, cuando tenemos que especificar al momento de hacer la validación el tipo de error o el estilo, utilizamos siempre el más fuerte, ¿sí? El de la restricción más fuerte, que es el detener, ¿sí? Salvo que nos indiquen cómo tiene que estar especificado el estilo del error. Si no, elegimos siempre el detener. Siguiente punto, confeccionar un gráfico circular que represente el total depositado por tipo de moneda en valor y porcentaje. Total depositado por tipo de moneda, ¿sí? Tenemos que hallar esos valores, o sea, tenemos que hallar los totales. ¿Sí? Es lo que yo le decía. Normalmente en este segundo parcial, cuando hablamos de gráfico, está implícito un subtotal, ¿sí? Para poder hallar el subtotal por tipo de moneda, lo primero que tenemos que hacer es ir a ordenar por moneda, ¿sí? En forma ascendente de A a Z. Una vez que tenemos ordenado por tipo de moneda, vamos a ir a calcular los subtotales. Por cada cambio en tipo de moneda, que es por lo que acabamos de ordenar, la función a utilizar va a ser la función suma y nos pide, ¿sí?, que sumemos los importes depositados. Entonces, vamos a agregar subtotal a la columna importe. Aceptamos. Para poder graficar dijimos que era más sencillo si utilizamos directamente el nivel de esquema, seleccionando en este caso el nivel 2 para que nos queden solamente los subtotales. Y acá está puesto a propósito el utilizar la suma de los importes y no la suma de los importes al final o al vencimiento, para que veamos qué pasa cuando nos quedan las descripciones, ¿sí?, a la derecha de los valores. No podemos seleccionar primero los datos y después ir a insertar el gráfico como hacíamos siempre, ¿sí? Tenemos que insertar el gráfico, voy a poner al final de la planilla para que no intente hacer nada, insertar el gráfico circular, como nos pide en este caso, y a partir de ahí vamos a tener que ir a seleccionar los datos, ¿sí? En seleccionar los datos vamos a agregar la serie, donde el nombre de la serie, ¿sí?, va a ser importe en este caso, y los valores los vamos a seleccionar de a uno, ¿sí? Presiono la tecla control y selecciono el otro valor. Me quedaron dos celdas, ¿sí?, independientes, separadas por el separador de lista, que es punto y coma. No puedo seleccionar las dos porque recuerden que tengo celdas intermedias que si después yo amplío el nivel de esquema, ¿sí?, se distorsiona el gráfico. Acepto. En la parte de los ejes de las X, o sea, donde voy a tener la leyenda qué tipo corresponde cada uno, voy a tener que ir a editar, ¿sí?, y los rótulos corresponden a peso y a dólares, ¿sí? Acepto y entonces quedó el gráfico circular donde representa el total depositado por tipo de moneda. Me pedía también además
de que tenga identificado en este gráfico los valores y porcentajes. Es decir, tengo que hacer clic en el botón secundario en cualquier parte del gráfico, indicar que quiero agregar etiquetas, ¿sí? Las etiquetas que voy a agregar son etiquetas de datos. Por defecto me agrega solamente los valores. Clico en el botón secundario sobre una etiqueta en particular, voy a dar formato a la etiqueta de datos y ahí voy a tildar que también quiero mostrar el porcentaje. ¿Sí? Entonces ahí sí terminé con el gráfico como me pide. Un gráfico circular donde se representen los totales depositados por tipo de moneda, en valor y en porcentaje. Algo que no se haya entendido. Chicos, ¿alguna duda respecto a esto? No, profe, yo no. Bueno, recuerden que mañana se habilita el simulacro, ¿sí? Va a estar habilitado mañana y pasado. Háganlo, apúntense las dudas que les surjan al momento de resolver y el martes, última clase de consulta, ¿sí? Antes del parcial. Profe, disculpe, por ahí a mí se me complica un poco el tema de las funciones, cómo identificar cuándo tengo que usar una o cuándo tengo que usar otra. Básicamente tenés que leer bien la consigna de qué es lo que te están pidiendo, ¿sí? En este parcial, básicamente se apunta al uso de funciones de búsqueda, ¿sí? Dijimos, las funciones de búsqueda están orientadas a trabajar con lista o rango de datos, es decir, las funciones de búsqueda como hicimos recién, o sea, donde seleccionamos y nos aparece el nombre de una celda, el nombre de un rango, digamos que va desde la celda de la hoja tal, celda 1 hasta la celda B5, ¿sí? Rango es esos nombres de celda separado por 2 puntos y donde vamos a tener que identificar si utilizamos referencia relativa o absoluta en función de si a eso lo vamos a tener que copiar hacia abajo o hacia otro lado, ¿sí? Si no, dijimos no hace falta la referencia absoluta, es decir, anteponerle signo peso a los valores de ese rango. Normalmente a eso te van a pedir de que tengas en cuenta si está vacío, que no aparezca nada, donde ahí vos vas a tener que utilizar una función sí para ver qué es lo que hay en la celda donde tenés el valor buscado. Si está en blanco, que aparezca en blanco, y si no, que haga lo que tenga que hacer, es decir, que aplique una función búsqueda. Y lo otro que normalmente se le agrega a eso es la función sí error, para que en aquellos casos donde se detecte un error, escriba tal o cual cosa en esa celda. Las otras funciones que podés llegar a utilizar, o sea, va a ser como hicimos recién, la función texto cuando te piden trabajar con fechas, que esto era tema de primer parcial, ¿sí? Trabajar con texto o con algo, en fechas, perdón, que te piden con un formato particular, entonces vos a la operación que hayas hecho, ¿sí? Le vas a tener que aplicar esta función para obtener un determinado formato. Y el resto de las funciones son las que también ya habías visto, es en el caso de que te pidan condiciones. Si a vos te piden que evalúes de que si la moneda, en este caso, por ejemplo, es peso y el tipo de plazo fijo esté 90, por decir algo, que haga tal cosa. Si no, si el tipo de moneda es dólar y el plazo fijo tal, que haga otra cosa. Entonces, vos ahí y se tienen que cumplir dos condiciones, supongamos, vos podés utilizar la función y para decir, bueno, si se cumple que tal celda es igual a peso, punto y coma, tal celda igual a T90, ¿sí? Todo eso dentro de la función y, pero va a ser en función justamente del enunciado que te estén planteando. Como vos vas a ir, en la mayoría de los casos a vos te van a dar la función armada y vos vas a tener que decir si está bien o no, ¿sí? Y en otras, bueno, con el tema este de arrastre, de ir armando los componentes de una función. Recuerden, siempre traten de tener la planilla a la vista, ¿sí? Si la pueden imprimir, mejor todavía para que no tengan ni siquiera que estar cambiándose de ventana,
o si no, particionen, ¿sí?, su ventana, cosa que tengan a la vista las dos cosas para ir visualizando qué es lo que le están pidiendo y a qué rangos o celdas se están refiriendo. Gracias, profe, se entendió. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, disculpe, en esto de sacar subtotales, ¿podría dar otro ejemplo de cómo saber cuándo tenemos que sacar? ¿Cómo detectar, digamos, que hay que sacar primero? Porque, por ejemplo, este no decía que hay que sacar, solamente decía que había que hacer el gráfico. ¿Cómo, qué dice o un ejemplo de cómo darnos cuenta? Fíjate, el enunciado acá decía confeccionar un gráfico circular que represente el total depositado por tipo de moneda, ¿sí? Si nosotros vamos a la planilla, en ningún lado teníamos el total. Voy a eliminar los subtotales. En la planilla tenemos varias veces aparece moneda, ¿sí?, y cada uno con su importe correspondiente. O sea, no tenemos en ningún lado calculado el total por tipo de moneda, ¿sí?, que es lo que nos piden que grafiquemos. Entonces, cuando no tenemos ese dato, tenemos que ir a calcularlo. ¿Cómo vamos a calcular? Ahí es donde yo les había dicho. Si nos piden solamente para una cosa, si nos dirían grafique el total en pesos, lo podemos hacer utilizando función sumar sí y hacer algo parecido a esto, ¿sí? Donde tengamos como condición, ¿sí?, el tipo de moneda, en este caso únicamente peso, y hacer la función sumar. Pero si tenemos por cada tipo de moneda, como en este caso, a lo que está apuntando es justamente a que hallemos subtotales. ¿Cómo hallamos subtotales? Ordenando para que nos queden todos los tipos de monedas juntos y nos agregue entonces después, por cada uno de estos tipos de moneda, el total o la suma de los valores que tenemos acá depositados en importe. Básicamente, yo les decía, en este segundo parcial, siempre cuando le pidan graficar, desconfíen y miren si le están pidiendo graficar sobre totales, ¿sí? Porque el gráfico común ya era tema del primer parcial. En este caso, justamente para que describan los otros pasos que tienen que llevar a cabo para primero tener los datos que van a graficar y después recién para realizar el gráfico. Si en este caso le hubieran pedido los valores al vencimiento por tipo de moneda, ¿sí?, sería parecido. Nuevamente, datos a ordenar por cada cambio en tipo de moneda en forma ascendente, luego subtotales por cada cambio en tipo de moneda, función suma, pero en vez de aplicar a importe, hay que aplicarlo a valor al vencimiento. ¿Sí? Utilizo el nivel de esquema para seleccionar el nivel 2, en este caso, que me deja a la vista solamente los subtotales y total general. Y en este caso sí puedo hacer el gráfico primero seleccionando los valores que voy a graficar, porque puedo hacer un clic en total de peso, presiono la tecla control, selecciono el valor de vencimiento para peso, sin soltar la tecla control, selecciono los otros dos valores, y ahí voy a la opción insertar gráfico circular. Esperen que se me seleccionó todo. Control. ¿Sí? No tuve que hacer como hoy, que fui a una celda cualquiera, fui a insertar un gráfico sin tener los datos y después fui a seleccionar los datos que conforman el gráfico. ¿De qué depende eso? De dónde tenga ubicados los valores y la descripción. ¿Sí? En el caso anterior, a mí me quedaba la descripción por tipo de moneda en una celda más a la derecha de los valores que representaban los gráficos. Entonces me intenta siempre hacer la serie con los valores que están más a la izquierda. ¿Sí? Cuando los tengo de esta manera, no hay problema. Selecciono primero los datos y después voy a insertar los gráficos, y en este caso, para responder a lo que nos pedía,
agregar etiqueta de datos y después sobre la etiqueta de datos darle formato de tal manera que muestre valor y porcentaje. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el martes. Recuerden de apuntar las dudas que les surjan al momento de ir resolviendo el simulacro. ¿Sí? Nos vemos el martes, chicos. Nos vemos el martes, profe. Chao, profe, Chao, hasta profe. luego. Chao, hasta luego. Gracias.